publicado en un nuevo libro sobre la sábana santa de Turín, que sale a la venta hoy. Se cree que se trata de una tela de lino con la impronta de Jesús, preparada para el entierro. Ahora, han surgido nuevos hallazgos de investigación que podrían refutar las afirmaciones de quienes hablan de un elaborado fraude. Barry Schwartz fue durante 40 años la principal autoridad académica mundial sobre la sábana santa de Turín, y acaba de revelar que el ADN extraído recientemente del material cuenta una historia para la que nadie estaba preparado. Las secuencias genéticas no coinciden con las de los europeos medievales que hicieron esto. No se les puede comparar con los restauradores italianos que los repararon. Y no corresponden a ningún grupo de población específico de ninguna región del mundo. En cambio, los investigadores descubrieron que los marcadores mitocondriales de 3 continentes diferentes, agrupados en un único tejido de enterramiento, formaban patrones que contradecían todos los modelos conocidos de contaminación genética. Cuando Schwartz le pidió una explicación al genetista jefe, la respuesta le heló la sangre. Esto no se parece a nada familiar. 3 miembros del equipo de análisis retiraron discretamente sus nombres del artículo. No porque la ciencia estuviera equivocada, sino porque temían las consecuencias. Ahora escucharás la historia completa detrás de este miedo. Fui el fotógrafo oficial encargado de documentar el proyecto de investigación sobre la sábana santa de Turín. El proyecto de investigación de la sábana santa de Turín fue el primer y único equipo científico en recibir permiso para llevar a cabo una investigación exhaustiva de la sábana santa de Turín. Debo decir que acabo de terminar una gira de conferencias de 6 semanas. 3 estados, 12 ciudades, 22 conferencias, todas de al menos 2 horas de duración y todas improvisadas. Y todo comenzó con un judío escéptico que nunca quiso creer nada de eso. ADN que nadie debía encontrar. Eso se le dijo al público. Científicos de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Padua extrajeron ADN de las fibras de la superficie de la sábana santa de Turín y encontraron rastros de uso previo. Esta versión es formalmente correcta. Esto también es una verdad a medias cuidadosamente adornada. El equipo del Dr. Gianni Barcacci descubrió que los haplogrupos mitocondriales de las poblaciones diferían, para lo cual no había ninguna razón lógica que explicara que aparecieran juntos en una sola pieza de lino del siglo I después de Cristo. El haplogrupo L2 se encuentra principalmente en el África subsahariana. El haplogrupo M está profundamente arraigado en el subcontinente indio. Secuencias correspondientes a la comunidad drusa del Mediterráneo oriental. Marcadores antiguos asociados a poblaciones de 3 continentes. Toda la información se refiere a un único lienzo que, según se dice, se ha conservado en Europa durante los últimos 7 siglos. Sin embargo, si se tratara simplemente de una contaminación resultante de siglos de contacto con el material por parte de monjes, restauradores y peregrinos, cabría esperar una característica europea bastante predecible. Francés, italiano, quizás con un toque mediterráneo más amplio. Eso no fue lo que se vio. El ámbito geográfico era demasiado amplio. La distribución es demasiado detallada. Agrupación demasiado consciente. Se parecía más a un mapa genético del viejo mundo que a una acumulación de contaminación. Rutas comerciales y migratorias que normalmente no convergerían en un mismo lugar, a menos que surgieran circunstancias excepcionales. Y escucha, cuando el equipo de Barcaccia comparó sus datos mitocondriales con modelos de contaminación conocidos, ninguno de los resultados coincidió. El modelo estándar que utilizan los genetistas para explicar la acumulación de ADN en artefactos históricos simplemente falló al aplicarse a este material. Ninguno de los modelos probados, contacto con peregrinos, relación con dueños de restaurantes, transmisión del entorno, explicaba la distribución específica de haplogrupos que observaban. Pero aquí viene la parte que nunca se mencionó en el comunicado de prensa. Se analizaron varias secuencias. Patrones que no se correspondían con la descomposición biológica normal a lo largo de los siglos. El doctor Giulio Ferrara, colega de Barcaccio en el proyecto, los describió durante una reunión de revisión interna como contaminados de una manera que, según las fuentes, no puede atribuirse únicamente al paso del tiempo. Esta frase, que no puede aplicarse exclusivamente al tiempo, provocó escalofríos en todo el departamento. Porque si el deterioro no fue causado por el tiempo, entonces fue causado por otra cosa.
Evento energético. Interacción química desconocida. Algo que las estructuras científicas existentes en su categoría no poseen, y nadie en ese equipo pudo descifrar qué era. Barry Schwartz, quien ha sido el principal investigador mundial sobre la sábana santa de Turín durante 4 décadas, recibió los resultados preliminares de Barsaccio por correo electrónico. Leyó el mensaje 2 veces. Entonces cogió el teléfono y llamó a su amigo para preguntarle algo. ¿Alguien de la comunidad genética ha visto marcadores similares en otros artefactos antiguos? La respuesta fue no. Si crees que esta noticia no tendrá gran repercusión, la emisora está preparada para desarrollarla aún más. Tienes razón. Haz clic en suscribirse para activar las notificaciones, porque les voy a contar sobre los 40 años de investigación que nos han llevado hasta este momento. Y créanme, el ADN es solo el comienzo del problema. Un escéptico que cayó en una trampa. Para comprender por qué los resultados del ADN han horrorizado tanto a los investigadores, necesitamos conocer al hombre que dedicó 4 décadas a demostrar que la sábana santa de Turín no podía ser una falsificación. Y la amarga ironía reside en que, en un principio, quería demostrar lo contrario. Barry Schwartz era un fotógrafo técnico de gran talento, un especialista asignado por la NASA para tomar fotografías secretas. Cuando un equipo de científicos estadounidenses de élite le pidió que realizara un examen directo de sus rostros, él era judío. Pensó que era una pintura medieval. Volará a Italia, verá algunas pinceladas, disfrutará de unas vacaciones gratis en Europa y estará de vuelta en casa en una semana. Incluso bromeaba sobre ello en las conferencias. Este chiste lo persiguió durante los siguientes 40 años. Nadie habla de ello. Algo cambió en el momento en que llegó a Turín y vio la tela. La imagen plasmada en el lienzo, visible en el negativo fotográfico, se convierte en algo que llama la atención. En el cuerpo se encontraron rastros de un látigo, descritos con detalle por expertos forenses. Rasgos faciales con una precisión anatómica asombrosa. Las heridas están situadas en las muñecas, no en las manos, como las representaban todos los artistas medievales. Impulse. Ningún falsificador podría haber sabido esto, porque en la Edad Media simplemente no existían conocimientos de anatomía. Como explicó Schwartz más tarde, había algo especial en la imagen del lienzo, algo que no era típico de ninguna de las pinturas que conocemos. Eso lo sorprendió. La imagen penetra únicamente en las fibras más externas de la pantalla. Estamos hablando de una capa más fina que un cabello humano. De esta forma, la tinta no traspasará el papel. Ningún otro tinte se aplica de forma tan superficial. Lo que sea que haya creado esta imagen, solo afectó la superficie de cada fibra. El interior permaneció completamente intacto. Tal precisión no se encuentra en ningún método artístico de ningún periodo histórico. A lo largo de su carrera, Schwartz fotografió miles de obras de arte. Nunca antes había visto nada igual. El equipo trabajó durante 5 días y 5 noches sin descanso, apenas durmiendo, realizando un experimento tras otro en el tejido antiguo. Schwartz fotografió cada una de las fibras microscópicas, todas las marcas, cada detalle, por imposible que parezca. Espectroscopia infrarroja, fotografía de fluorescencia ultravioleta, radiografía de rayos X, análisis microquímico. Utilizaron todos los recursos disponibles para producir este material. Y poco a poco el color desapareció de su rostro. Sin pinceladas, sin pigmentos, sin colorantes artificiales. No se encontraron rastros de quemaduras. Sin productos químicos fotográficos. Ninguna técnica artística conocida de ninguna época de la historia de la humanidad ha podido explicar aún cómo se creó esta pintura. No estaba pintado. No estaba quemado. No se tomaron fotos. Según todos los criterios científicos disponibles, la imagen que aparece en esta pantalla no debería existir. Pero eso no fue lo peor. Porque lo que sucedió después demostró a Schwartz que no había cooperado con la investigación. Cayó en una trampa de la que no había escapatoria. Quizás Dios quería que uno de sus elegidos estuviera en este equipo. Schwartz intentó marcharse 2 veces. Se dijo a sí mismo que no era su problema. Él era judío. ¿Qué interés tenía él en una reliquia cristiana? Pero la mortaja no lo dejaba ir. Entonces Don Lin entró en escena, y la historia tomó un rumbo que Schwartz jamás habría imaginado. Lin no era una investigadora marginal que buscaba antigüedades.
Este hombre trabajó en la misión Voyager de la NASA, una nave espacial que envió a la Tierra las primeras imágenes detalladas de Júpiter y Saturno, jamás tomadas por seres humanos. Trabajó en la misión Galileo. Fue uno de los principales expertos del JPL en el campo de la imagenología. El Laboratorio de Propulsión a Chorro, HPL, la misma institución que construye y opera vehículos para la exploración de Marte. El mero hecho de que hubiera obtenido una autorización de seguridad superaba las ambiciones profesionales de la mayoría de la gente. Cuando Don Lin habló en su oficina, las conversaciones cesaron y todos escucharon con atención. Finalmente, Schwartz se reunió con él durante una reunión de planificación. ¿Por qué estoy aquí? Solo soy judío y no tengo nada que ver con eso. La respuesta de Lin le cayó como un jarro de agua fría. Jesús también era judío, declaró categóricamente. Entonces se inclinó hacia él y bajó la voz. Quizás Dios quería reservar un lugar en este equipo en particular para alguien de su elección. A Schwartz se le erizó el vello. De repente, la habitación parecía diferente. Lin le aconsejó que fuera a Turín, que hiciera su trabajo lo mejor que pudiera, y que simplemente confiara en que, con el tiempo, surgiría un propósito superior. Estas palabras cambiaron por completo la carrera de Schwartz. Lo que no sabía era que estaba a punto de quedar atrapado en un secreto que decidiría el resto de su vida. Y ahora las cosas se ponen realmente locas. Durante los 3 años siguientes, el equipo Stirp realizó todas las pruebas científicas posibles sobre la Sábana Santa en un intento por descifrarla y demostrar que se trataba de una elaborada falsificación. En cambio, se toparon con un obstáculo tras otro. No solo fueron incapaces de reconocer la tecnología utilizada. Mediante rigurosos estudios revisados por pares y publicados en las principales revistas científicas, demostraron que ninguna tecnología conocida de ninguna época era capaz de crear esta imagen específica con estas propiedades particulares. Y escucha, en 2005, el doctor Paolo Di Lazzaro, del Centro de Investigación ENEA en Italia, intentó recrear tan solo una fracción de las características de la imagen utilizando el láser excimer ultravioleta más avanzado disponible. Tras años de esfuerzo, su equipo logró replicar la coloración superficial de fibras individuales de lino, pero solo en un fragmento del tamaño de un sello postal. Según los cálculos publicados por el propio Di Lazzaro, para alcanzar el tamaño total de la Sábana Santa de Turín, se necesitaría la emisión simultánea de 34 billones de vatios de luz ultravioleta. Ninguna tecnología en la Tierra, en ningún siglo, ha sido ni remotamente capaz de crear algo así. Tal y como confirmó Schwartz, después de 3 años publicamos nuestro trabajo en revistas revisadas por pares, ante lo cual una gran parte de la comunidad científica respondió con silencio. No existen contraargumentos serios. No se han realizado intentos serios para cuestionar este trabajo. Solo silencio. Este tipo de silencio sugiere que alguien en una posición de poder no desea que la conversación continúe. Pero este silencio pronto se rompería de la peor manera posible. Porque las manchas de sangre cambiarán todo lo que Schwartz creía saber. La llamada telefónica que convenció a un escéptico. Incluso después de presenciar todos esos acontecimientos, Schwartz seguía sin creerlo. Durante 18 años se negó obstinadamente a reconocer los resultados de su propia investigación. La razón parecía sencilla. Las manchas de sangre en la mortaja aún eran rojas. Cualquier persona con conocimientos básicos de ciencia forense sabe que la sangre antigua se vuelve marrón oscuro en pocas horas. Este detalle confirmó su escepticismo, que había estado presente en él durante 2 décadas. Pero entonces, en 1995, una llamada telefónica lo cambió todo. Al otro lado se sentaba el doctor Alan Adler, un bioquímico formado en Harvard, un experto de renombre mundial en el campo de la bioquímica sanguínea, un colega investigador judío con una trayectoria impecable. No era un teórico con segundas intenciones. Adler ha publicado numerosos artículos en revistas de hematología revisadas por pares. Cuando hablaba con autoridad sobre las manchas de sangre, los gobiernos y las principales instituciones forenses escuchaban atentamente. «Barry», dijo Adler con voz extremadamente tensa, «se detectaron niveles anormalmente altos de bilirrubina en las muestras de sangre. Muy alto. ¿Qué significa eso, Alan?» Y ahí radica el problema.
Adler explicó que, en casos de traumatismos extremadamente prolongados, como palizas severas, azotes brutales, pinchazos con espinas o crucifixión, el sistema biológico humano se inunda de bilirrubina como resultado de una reacción de choque agudo. Un hígado sobrecargado no puede procesar estos datos con la suficiente rapidez, y la sangre con altos niveles de bilirrubina permanece permanentemente roja, nunca oscurece, cuando sea. Las manos de Schwartz se enfriaron. Tuvo las pruebas justo delante de sus ojos durante 20 años. Sencillamente, carecía de los conocimientos bioquímicos especializados necesarios para interpretarlo correctamente. En ese momento, todas las dudas desaparecieron. El análisis de la composición sanguínea no solo confirmó la autenticidad de la muestra. Esto se correspondía con el tipo de muerte violenta que, según se decía, siempre había documentado la Sábana Santa de Turín. Pero los acontecimientos que siguieron a esa llamada telefónica mantuvieron a Schwartz despierto. La bilirrubina fue descubierta en 1995. Los resultados de la prueba de ADN llegaron más tarde. En comparación, el análisis de sangre parecía sencillo. Secuencias genéticas que reescriben el modelo. Cuando el equipo de Barsac extrajo ADN utilizable de las fibras de la Sábana Santa de Turín en Padua, esperaban encontrar signos de contaminación similares a los descritos en los libros de texto. Siglos de trabajo europeo realizado por instructores, monjes y restauradores. El equivalente genético del ruido de fondo. Procedimientos estándar para el análisis de artefactos históricos. En cambio, plantearon un enigma genético para el que no existía solución. El análisis mitocondrial reveló haplogrupos de poblaciones separadas por miles de kilómetros y miles de años. Etiqueta. Estas secuencias podrían estar relacionadas con comunidades nativas americanas y linajes del norte de África. Estratificado, con rasgos típicos de la región del Mediterráneo Oriental y que data de muchos siglos antes de la Edad Media. Todo ello fabricado con un solo material. El equipo de Barsac supuso inicialmente que se había producido una contaminación cruzada de las muestras en el laboratorio. Repitieron el análisis. Los resultados fueron los mismos. Repitieron la prueba por tercera vez utilizando nuevas muestras de diferentes zonas del tejido. El patrón se mantuvo. Ahora piénsalo. Si cientos de peregrinos y restauradores europeos hubieran trabajado con este material durante más de 700 años, cabría esperar que esta huella genética predominara sobre todo lo demás. No. La señal europea está ahí. Sin embargo, esta no es la opinión predominante. El tema predominante es una dispersión geográfica tan extraordinaria que contradice todos los modelos comunes de contaminación en genética forense. Imaginemos un escenario en el que personas de la India, el África subsahariana y comunidades aisladas del Mediterráneo Oriental entran en contacto físico de forma independiente con el mismo trozo de tela, dejando huellas genéticas en forma de patrones concentrados y no aleatorios. En el mundo real, la contaminación funciona así. La contaminación es caótica, aleatoria y afecta principalmente a las personas que han estado recientemente en contacto frecuente con el material en cuestión. Este no fue el caso. El equipo del Dr. Barkacci intentó explicar sistemáticamente los datos, basándose en fuentes históricas conocidas. Rutas comerciales, contactos con los cruzados, transporte en la época otomana. Ninguno de los modelos resistió un examen más detenido. La distribución de los haplogrupos era demasiado precisa, demasiado concentrada en áreas específicas de la estructura geográfica y demasiado diversa como para poder explicarse mediante un único desarrollo histórico. Se dice que esto le quitaba el sueño al Dr. Ferrara. Varias secuencias mitocondriales mostraron procesos de degradación que no se correspondían con la descomposición biológica normal a lo largo del tiempo. El ADN antiguo estándar se degrada de manera predecible. Se descompone de una manera característica que los genetistas comprenden bien y modelan con precisión. Sin embargo, algunas secuencias del lienzo se fragmentaron de manera diferente, como si la descomposición hubiera sido causada por algo ajeno al tiempo. Un evento energético, un proceso químico desconocido, algo a lo que el marco científico existente simplemente no puede asignar una categoría.
en conversaciones técnicas confidenciales, como las que tienen lugar en los pasillos después de las conferencias y que nunca se graban. Los genetistas certificados admiten que nunca han encontrado tales signos de degradación en ningún otro artefacto. Estos patrones no solo no se ajustan a los modelos de contaminación, no son compatibles con ninguno de los modelos disponibles actualmente en el mercado. Y aquí es donde las cosas empiezan a ponerse realmente raras. La postura científica oficial sigue siendo que la sábana santa de Turín es una falsificación medieval. A pesar de que los análisis químicos de sangre revelan lesiones físicas extremas compatibles con la crucifixión, a pesar de que la creación de la imagen desafía toda la tecnología conocida y a pesar de las pruebas de ADN, que 3 miembros del equipo científico se han negado a confirmar públicamente, no por fallos metodológicos, sino porque no pudieron explicar los resultados. Era como si primero se formulara la exigencia y solo después se esperara que las pruebas cooperaran obedientemente. Sin embargo, las pruebas no respaldan en absoluto esta versión. Preguntas que no quieren hacer. ¿Y si el ADN demuestra no solo que la sábana santa es antigua, sino también increíblemente antigua? ¿Y si las anomalías en los haplogrupos no fueran causadas por contaminación, sino que representaran la verdadera huella genética de la persona que entró en contacto con el tejido? ¿Y si los patrones de descomposición apuntan a un evento, una explosión energética, un momento de transformación que la ciencia convencional no puede comprender? Estas no son teorías especializadas provenientes de oscuros foros de conspiraciones. Estas preguntas las formulan investigadores que pertenecen a determinadas instituciones y que cuentan con un historial de publicaciones revisadas por pares, en entrevistas que, por alguna razón, nunca se incluyen en los registros oficiales. Preguntas que se susurran en las conferencias pero que nunca se plantean. Porque hacer estas preguntas públicamente supone poner en riesgo tu carrera profesional. Y en el mundo académico actual, la sábana santa de Turín es el único tema en el que la curiosidad se considera una responsabilidad profesional. Eso es lo que más preocupa a Schwartz. La reacción de la comunidad científica ante los descubrimientos del ADN no fue de escepticismo. Era capaz de respetar el escepticismo. Fue una forma de escape. Los científicos que normalmente acogerían con agrado la oportunidad de cuestionar datos inusuales simplemente se niegan a analizarlos. No existen estudios que afirmen lo contrario. No se intentó replicarlo. No se han publicado reseñas. Sencillamente, un silencio deliberado, coordinado y institucional. Y en ciencia, este silencio habla más alto que cualquier respuesta. Ahora piénsalo. Quien quiera que retirara la tela de lino de la tumba se exponía a tanto peligro como el propio crucificado. Los soldados romanos aplicaban la pena de muerte incluso por delitos mucho menos graves. Hazte una pregunta sincera. ¿Arriesgarías la crucifixión para salvar un trozo de tela de tu vecino de la calle de al lado? ¿Correrías un riesgo tan grande solo por alguien que crees sinceramente que acaba de escapar de la muerte? La mera existencia de este material cuenta una historia que las fuentes históricas se niegan a reconocer. El hombre que no podía apartar la mirada. Schwartz explicó que, tras descubrir hasta qué punto los principales medios de comunicación habían distorsionado la historia de la sábana santa de Turín, estos informes a menudo resultaban ser engañosos o completamente falsos. Tomó una decisión que afectó a todo su legado, porque se dio cuenta de algo que cambió su misión. El público no rechazó las pruebas. Simplemente nunca tuvieron acceso a ello. En 1996, lanzó desde cero el sitio web Shroud.com. Se ha convertido en la base de datos científica más grande y completa jamás creada sobre la sábana santa de Turín. Cada año atrae a millones de turistas de todo el mundo. Curiosamente, el sitio web existía y prosperó mucho antes de que Google se convirtiera en un nombre conocido por todos. Schwartz lo construyó porque nadie más lo hizo. Rechazó todas las ofertas de patrocinio. Sin ingresos publicitarios. Sin influencia corporativa. No tengo vínculos institucionales que puedan comprometer los datos. Evidencia científica exclusivamente sin filtrar. Disponible gratuitamente para cualquiera que quiera considerarlo seriamente. En 2009, fundó oficialmente la Asociación para la Educación e Investigación de la Sábana Santa de Turín, una organización sin ánimo de lucro dedicada a preservar las pruebas para las futuras generaciones de investigadores, porque comprendió que una evidencia tan crucial podría no aparecer de la nada.
debe ser protegido. La gente sigue haciendo la misma pregunta. ¿Por qué debería un judío dedicar toda su vida a esto? Su respuesta siempre fue la misma. Mi trabajo no consiste en decirle a la gente en qué creer. Mi trabajo consiste en garantizar que se preserve la evidencia científica. Sin embargo, rara vez las compartió públicamente. La investigación lo cambió radicalmente como persona. Tras décadas de presentación de los resultados de la investigación en todo el mundo, la gente dejó de preguntar gradualmente por la sábana santa de Turín. En cambio, comenzaron a interrogarlo. ¿En qué crees ahora, Barry? A los 50 años, se vio obligado a hacerlo por primera vez en su vida adulta, para afrontar una cuestión espiritual que había evitado activamente desde su infancia. Creció en una familia judía ortodoxa, donde se observaban cuidadosamente todas las tradiciones sagradas. Y luego, durante décadas, todo esto fue descartado deliberadamente como una superstición irrelevante. Pero, sinceramente, al reflexionar más detenidamente sobre sus sentimientos, llegó a la conclusión de que había ocurrido algo inesperado, algo que jamás había previsto. Sus palabras serenas, pronunciadas con dulzura y en un espíritu de profunda reflexión, realmente me hicieron sentir que Dios estaba conmigo todo el tiempo. Él simplemente esperó pacientemente a que me diera la vuelta y lo mirara a los ojos. Schwartz nunca se convirtió. Nunca renunció a su identidad judía. Pero ya no podía fingir que las pruebas no lo habían llevado a un lugar al que nunca quiso ir. Un lugar que ni la ciencia misma ha podido cartografiar por completo. Una pregunta que no se puede evitar. Barry Schwartz nunca intentó conscientemente demostrar nada sobre la fe. Era simplemente un fotógrafo que siempre se adhirió al conocimiento científico. Para ser honesto, eso fue solo el principio. Y eso nos lleva a un punto que la ciencia moderna aún no puede explicar. Un lugar donde las instituciones poderosas se sienten profundamente incómodas. Un lugar donde surgen preguntas fundamentales que la mayoría de los investigadores simplemente no se atreven a formular en voz alta. Los análisis químicos de la sangre confirman que se utilizaron métodos de tortura típicos de la crucifixión. El nivel de bilirrubina es tan elevado que solo puede ser el resultado de un traumatismo extremadamente prolongado que precedió a la muerte. Esta imagen contradice toda la tecnología de la historia de la humanidad. La coloración de la superficie es tan precisa que incluso el láser más moderno del mundo solo puede reproducirla en un área del tamaño de un sello postal. LADN. Estas anomalías genéticas procedentes de 3 continentes cuentan una historia completamente diferente a todo lo que alguien esperaba. Por eso los científicos se quedan sentados frente a las pantallas mucho después de que todos los demás se hayan ido a casa. 40 años de investigación. Las pruebas fueron revisadas por cientos de expertos. Muchos campos científicos llegan a la misma conclusión desagradable. La formación de este tejido no puede explicarse mediante ningún proceso natural o artificial conocido. Y quienes mejor podrían explicarlo son los menos dispuestos a intentarlo. Así que aquí está la pregunta básica que debes hacerte con honestidad. ¿Es la sábana santa de Turín una prueba física de algo que escapa a nuestra comprensión científica actual? ¿O se trata de una falsificación tan increíblemente sofisticada que ningún laboratorio moderno del mundo puede replicar su proceso de fabricación? Fue creada por un genio desconocido que conocía los secretos de la anatomía siglos antes de que la ciencia los descubriera, utilizando un método que ninguna tecnología puede replicar. Ambas respuestas cambiarán todo lo que creías saber. Comparte tu opinión sincera en los comentarios a continuación. Los he leído todos. Y si quieres conocer la historia oculta que los canales convencionales ni siquiera se atreven a contar, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Porque esto es solo el principio.